Abrimos, señoras y señores, la mesa En Perspectiva correspondiente a este jueves 30 de junio del 2016. Vamos con los saludos. Primero a Carlos Ramela, que regresa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Buen día y la bienvenida a Ramela, ¿no? Sí, lo habíamos extrañado. Sí, mucho. Todos lo extrañaron. Bueno, y alguno, mirá la cara. Sí, y alguno le quería serruchar el piso. Mala tos le siento al gato. No, en esa silla hubo más de uno. Sí. Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Y Esteban Valente, ahora puedo saludarlo porque terminó de acomodarse el saco y eso. Casi todo lo que dijiste no vale para acá adentro, que es un baño turco. Eso está caliente acá. Empezamos, vamos a nuestro primer tema. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, dijo ayer que su país no acepta que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur porque se niega a transferir el mando a un gobierno que está buscando el cierre de la Asamblea Nacional, que es la voz del pueblo. Recuerden, el lunes el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa había anunciado que la cumbre de presidentes en la que ocurriría el traspaso de mando, prevista para el 12 de julio, quedaba sin efecto debido a la crisis interna que están viviendo, por un lado Venezuela y por otro Brasil. Sin embargo, aclaró que Venezuela asumiría de todos modos la presidencia pro tempore, que actualmente está en manos de Uruguay, en una reunión de cancilleres. Las cosas cambiaron ayer cuando salió al cruce el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo. Puntualizó que su gobierno no fue consultado sobre esta decisión, la calificó además de unilateral. Loizaga informó que habló con el canciller José Serra de Brasil, quien le transmitió que está igualmente sorprendido. A raíz de esta situación, dijo Loizaga, los dos países están en conversaciones para pedirle a Uruguay que convoque a una reunión de cancilleres del Mercosur para tratar la situación de Venezuela. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. En realidad es un tema que en algún momento iba a explotar, ¿no? Porque es notorio que Paraguay tiene guardado en el fondo de su Cancillería todo el proceso anterior, que todos recordamos. Es notorio que la situación en Venezuela no está mejorando, va en un proceso de diálogos frustrados, y efectivamente esa idea planteada por un personaje muy oscuro, que yo le he visto hacer cada volteretas impresionantes, planteando que se disuelva el Parlamento venezolano por usurpación de funciones, va a acarrear nuevos elementos de aislamiento y de rechazo. Ahora, no quisiera estar en el plano y en la situación de la Cancillería uruguaya, porque en realidad el traspaso es un acto formal. Cada 6 meses la presidencia pro tempore hay que efectivamente hacerla a un país predeterminado, lo que va a precipitar, porque va a ser imposible que no se realice, una reunión de cancilleres para discutir la situación digamos, interna de Venezuela con todas las consecuencias que ello comporte, ¿no? Hay un brete planteado, hay fuentes de la Cancillería que cita hoy el semanario Búsqueda y que indican que el problema ¿cuál es? Que para no traspasarle la presidencia pro tempore a Venezuela, tendría que ocurrir que Venezuela estuviera suspendida en el Mercosur. Claro. Y no está. Bueno, claro, está la posibilidad de discutir la suspensión. Esa es otra alternativa, ¿no? Yo escuché a la canciller argentina aquí en un discurso donde reivindicó con fuerza el Mercosur, con todas las limitaciones que tiene, con una visión muy mesurada sobre el Mercosur, ninguna actitud destructiva sobre el Mercosur, y yo creo que empezar un proceso donde con la situación que tiene el gobierno de Brasil, con la situación que tiene el gobierno de Venezuela, empezar un conflicto a ese nivel sería un paso más en la destrucción, o por lo menos en una fractura muy importante del Mercosur, cosa que yo no me auguro, ¿no? Pero, ¿qué decís? ¿Que habría que discutir o no la situación de Venezuela? Creo que no va a haber alternativa, se va a discutir, porque si 2 cancilleres de 5 plantean que se reúnan para discutir la situación de Venezuela, se va a discutir. Fíjate las palabras que utilizó el canciller paraguayo. No podemos dejar un espacio para que se repita en el Mercosur
aquello de que se impone lo político sobre lo jurídico. Sí. Bueno, creo que tiene razón, ¿no? Un mensaje muy claro. El canciller de Paraguay me parece que tiene toda la razón del mundo. Creo que hubo apresuramiento de parte de Nini y de Malcorra. Raro en Uruguay porque además Uruguay como país chico, relativamente pequeño dentro del Mercosur, siempre ha tratado de jugar con el otro pequeño que es Paraguay, por lo menos consultándolo. Me llama la atención que no haya habido siquiera una consulta previa. Sí, es raro este esquema, ¿no? En el que es muy raro. Paraguay y Brasil se quejan de que fueron cocinados por Uruguay y Argentina. Claro, ¿no? digo, Argentina, bueno, todavía, por su tamaño, el peso relativo, en fin, podría, pero no, a nosotros... No tenés complejo, vos. No tengo ningún complejo. A nosotros, históricamente, nunca nos ha convenido que se tomen estas decisiones unilaterales porque quedamos afuera. Pero, porque, ¿te acordás lo que decía Rela? venimos de muchos años, sí, los círculos concéntricos, venimos de muchos años en donde Argentina y Brasil nos han llevado de la nariz, han hecho lo que han querido, particularmente Argentina. Hemos aprendido lo difícil que es estar asociados en un bloque regional donde hay dos colosos que hacen un poco lo que quieren, hacen su voluntad. Brasil nos ha usado políticamente, porque Brasil al Mercosur le ha dado una importancia muy relativa, es decir, lo ha usado como para presentarse ante el mundo diciendo yo soy la cabeza de un bloque regional muy importante sudamericano, pero en definitiva tampoco ha hecho mucho por el Mercosur, y Argentina ni hablemos. El Mercosur es una cosa que es una idea muy linda cuando se creó, funcionó bien de entrada, pero ahora hay que tratar de salir de ella lo antes posible. No da para más. Y este episodio, el de Maduro, ya la coronación del Mercosur, el final del Mercosur, sería tener a un presidente que está buscando convertirse en un dictador, si ya no lo es, que con medidas autoritarias está tratando de disolver una asamblea legislativa que fue votada por el pueblo, que es en este momento, yo diría, un personaje indeseable en la escena internacional, convertirlo en presidente del Mercosur, creo que es el final de una mascarada que ya no resiste más, ¿no? Sí, yo creo que el problema de fondo, más allá de los entretelones diplomáticos que pueda haber, el problema de fondo es Venezuela, ¿no? Es decir, es Venezuela desde el principio, desde su entrada por la ventana hasta la situación actual. Y como decía Esteban, lo que pasó la vez anterior con Paraguay genera también estas repercusiones. A mí me parece que el gran error que se está cometiendo, y se está cometiendo a muchos niveles, es postergar, tirar para adelante una pelota, que es la de discutir y analizar la situación de Venezuela e incidir positivamente en el cambio de ese statu quo que hay en Venezuela, cosa en la cual han entrado los países de la OEA, que simplemente no tomaron ninguna resolución en la reunión, creo que fue de la semana pasada, y ahora el Mercosur con esta martingala que nadie entiende demasiado, pero que evidentemente debe tener vinculación con aspectos relacionados con la economía y con el comercio y con los negocios, ¿verdad? Con deudas pendientes de pago. Yo creo que, repito, yo creo que... ¿Qué es lo que está pendiente de deudas? Bueno, ¿qué es lo que está visto, entorpecido por problemas económicos y de deudas? La toma de una decisión más frontal, más clara, y además la única que parece razonable, ni siquiera ya honorable, correcta, que se atenga a normas elementales de lealtad política, desde el punto de vista práctico. Es decir, me parece que es totalmente irracional no generar espacios en los cuales la situación en Venezuela no se siga profundizando en cuanto a su división, a su polarización, a su radicalización y a los niveles de violencia a los que está llegando. Carlos. Yo la situación la veo bastante más simple y más clara. Para mí esto es consecuencia de la debilidad del gobierno uruguayo. Una vez más manda el MPP, manda Mujica, manda la postura más radical, y lo que quieren hacer Nin, que en alguna oportunidad se expresó con cierta lógica, o lo que quiere hacer el presidente, que también tuvo una postura cauta, o Astori en alguna oportunidad, pierde y Uruguay marca su política exterior por lo que dice el Pepe Mujica. Esa es la realidad de hoy. Y no podemos equivocarnos. La posición digna, de principio, correcta, institucionalmente aplaudible, es la de Paraguay.
Uruguay meramente está haciendo unos mandados absurdos a un señor Maduro que ya en el nivel de las naciones civilizadas no lo banca nadie. Fidel Castro, porque siguen teniendo algún acuerdo de alguna naturaleza, y alguien más. La posición esta de Argentina es un poco extraña, pero aparentemente hay ahí alguna estrategia por el cargo en la ONU al que aspira su canciller. Ahora, todo esto es fruto de lo mismo, y yo lamento, el amigo Mercader decía con mucha lógica, ojalá que se termine el Mercosur y que salgamos del Mercosur y que busquemos una solución a este instrumento patético que tanto mal nos ha hecho. Sin embargo, no es así. En estos días ha surgido en la opinión pública un proyecto de reforma constitucional, un desastre, una cosa insólita que quiere promover cierta izquierda radical, donde uno de los puntos es incentivar la integración con los países de la región. O sea, ¿no querés sopa? 2 platos de sopa. Hemos tenido el mayor fracaso posible intentando la integración con los países vecinos y ahora en la bandera que levantamos de cara a una reforma constitucional queremos más integración. Ahora, ¿eso es lo que piensa Nin? ¿Eso es lo que piensa Vázquez? Señores, lamentablemente nadie lo puede afirmar, pero lo real es que hoy en Uruguay gobierna el MPP y José Mujica. Esa es la realidad. Y Mujica es amigo de Maduro, lo sigue bancando y lo va a seguir bancando hasta el último día. Entonces Uruguay va a hacer el papel patético de estar de alguna manera cobijando a un individuo que no merece el respeto ninguno, que está hoy buscando la manera públicamente de disolver la Asamblea General. Lo han dicho todos los países de América y de todos lados, es una cosa nunca vista. Y Uruguay sigue poniendo excusas, que habría que suspender, que habría que hacer así. Compra cualquier excusa que puede Uruguay para no tomar una posición. Llegó el momento de los principios y como bien le dijo el canciller paraguayo a Mujica y a Uruguay en forma directa, señores, no volvamos a priorizar la política sobre lo jurídico. Esteban, recién al pasar, Carlos mencionó el impulso reformista de la Constitución que ha surgido desde el Frente Amplio en estos días. Vamos a no entrar en ese tema ahora porque está previsto en la agenda para dentro de un rato. Sobre lo otro que señalaba Carlos, sobre la debilidad del gobierno y cómo se ejecutan las decisiones y se bloquean las posturas. Yo no comparto en absoluto ese mecanismo que por cualquier cosa se reitera el mismo aviso, de la misma manera sobre Mujica. Yo creo que en esto Mujica tiene muy poco que ver. Creo que el problema es que el mecanismo que se encontró de la rotación de la secretaría de la presidencia del Mercosur pro tempore implica o que se saca Venezuela del bloque, se lo suspende, cosa que hay que discutirlo. Esa posición no es la posición hasta ahora ni de Uruguay ni de Argentina, que no es un gobierno, no es Kirchner. Por lo tanto, atribuirle la posición a la Cancillería Argentina por una supuesta carrera a la Secretaría General de las Naciones Unidas me parece también del mismo criterio, ¿no? Todo sirve para hacer caldo. Yo creo que lo que la Cancillería hizo es buscar una salida elegante para un mecanismo que funciona absolutamente automático. Ahora, yo creo que hay que discutir la situación de Venezuela. Eso es otra cosa. Deducir de discutir la situación de Venezuela, que hay que irse del Mercosur, cosa que implica un cambio que yo creo que en el fondo dudo de que las fuerzas políticas uruguayas estén de acuerdo con eso. Dudo, lo pongo seriamente en duda. Incluido la mayoría del Partido Nacional. Dudo que, digamos, al país le convenga en este momento internacional, por este episodio, promover el tema de la salida del Mercosur. Yo no tengo ninguna, creo que todo mucho más complejo, mucho más articulado, mucho más de fondo. Ahora, todo esto no tiene por qué ocultar el hecho de que la situación en Venezuela se está deteriorando y no se está deteriorando solo formalmente, porque hay veces que hay procesos que se dan formalmente sin que tengan reflejo material. La situación de la gente en Venezuela es absoluta y totalmente desesperante. Yo tengo amigos en Venezuela que me escriben regularmente. Es desesperante en todo sentido. Todos los peores índices han crecido. Ahora, no antepongamos los problemas políticos a los problemas jurídicos. Efectivamente, todavía el tema de disolver la Asamblea está en manos de un personaje de tercera, pero no es solo eso. Es el personaje de es tercera. El que propuso. Lo propuso un tipo
No, todavía no es una cosa oficial. De todas maneras, creo que va más allá de la propuesta. Hay un aspecto más importante todavía. Es este semestre en que vamos a terminar de discutir el tema o va a tener una etapa importante la discusión con la Unión Europea. Claro, ahí está otra de las dificultades. Entonces, de que Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur. Le tocaría a Venezuela, entre comillas, encabezar esas negociaciones. Claro, y mientras Uruguay hizo muy buen papel, hizo avanzar, se lo escuché decir a la canciller argentina, todo el proceso, yo creo que Maduro y el gobierno de Venezuela está en pésimas condiciones para hacer avanzar el proceso negociador. Sí, eso sin contar con que la Unión Europea no está en las mejores condiciones en este momento. Claro, pésimo, eso ni que hablar. Lo que hace más complejo la negociación. Más que una salida. Dice Búsqueda que la Comisión Europea, encargada de negociar, transmitió a los países sudamericanos que la salida del Reino Unido, luego del referéndum, no va a modificar el proceso de negociación con la región de esta Mercosur. Sí, pero lo va a modificar que le pongan a Maduro enfrente. Más que una salida Hasta eso estamos entregando. Más que una salida o un final o una clausura del Mercosur, lo que está claro es que Uruguay no puede seguir teniendo este corsé que le impide negociar con terceros países y que nos cierra el mundo y nos encaja en la región y estamos siempre subordinados al veto de Argentina y de Brasil. Eso es lo que yo digo. Podremos seguir teniendo Mercosur, pero de otra manera y con otra flexibilidad. En cuanto al tema de la Unión Europea, bueno, llevamos 10, 11 años de la Unión Europea. Yo he tenido siempre la sensación en esto de la Unión Europea que nos venden palabras. Yo escuché creo que no hace mucho al presidente Hollande cuando vino acá y se refirió al tema y dijo 4 frases por la galería. Sí, nos interesa mucho Uruguay. Después sabemos que son los agricultores franceses los primeros que dicen de ninguna manera nada con el Mercosur. Y después y sabemos que ceden, que los gobiernos europeos ceden ante esas presiones. El otro punto que quería tocar es el de la Carta Democrática. El Mercosur tiene su cláusula democrática, no solo la OEA la tiene, y la tiene que aplicar, porque ya la aplicó, por ejemplo, cuando el intento de golpe de Estado de Lino Oviedo en Paraguay, los cancilleres del Mercosur se trasladaron a Asunción y le dijeron al señor Lino Oviedo, si usted da un golpe de Estado, queda fuera del Mercosur, y Lino Oviedo metió violín en bolsa y se fue para su casa. Aquí tenemos todo un cuadro suficiente como para aplicarle a Venezuela la cláusula democrática, que es muy similar a la de la OEA. Entonces no tiene sentido por un lado decir, tenemos que ir a la OEA y pedir la cláusula democrática y por otro no aplicarla al Mercosur. Ese es el mecanismo que hay que poner en funcionamiento. ¿Es o no una democracia hoy Venezuela? ¿Tiene o no presos políticos Venezuela? ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? ¿Hay una amenaza al poder legislativo en Venezuela? ¿El poder judicial es libre en Venezuela? Bueno, si uno responde a todas esas preguntas, ya sabe lo que tiene que hacer. Venezuela no puede seguir en el Mercosur por aplicación de la cláusula democrática. Acá tengo desde la audiencia un cuestionamiento a la mesa. ¿Qué tiene de raro que Paraguay y Brasil cuestionen a Venezuela? ¿No son acaso esos 2 países donde se aplicó el golpe institucional a sus gobiernos? Construir razones con las mentiras del imperio mediático parece realmente un acomodamiento oportunista del panel de análisis. Eso dice Roberto. Bueno, no escucha. Yo no me... Sí, yo digo, hay gente que tiene un esquema que o estás totalmente de acuerdo con él o estás de acuerdo con el imperio mediático. Pobrecito, que se dedique a escuchar a los que sorben del... Te voy a decir una cosa, Roberto hace 50 años que escucha. ¿Quién va a seguir escuchando? ¿Quién es Roberto? No, es un conocido. Pero es el mismo. Sí. Los errores, además perdóname un segundo, Fernando, los errores de Paraguay y de Brasil no justifican de ninguna manera los de Venezuela. Es decir, uno puede no estar de acuerdo en los procesos como han sido en Paraguay o en Brasil, tener alguna objeción y, sin embargo, estar de acuerdo con que Venezuela hay que tomar alguna medida. No, bueno, yo creo exactamente lo mismo. Es decir, yo fui un militante activo contra un gobierno que yo consideraba que estaba totalmente fuera de los cauces constitucionales, que era el gobierno de Pacheco Areco. Fue un largo debate que hubo en el Uruguay hasta bien entrado el siglo XXI, si el gobierno de Pacheco Areco era un gobierno que estaba dentro de la Constitución y la ley, o sea, se había desbordado, si se había excedido, si qué tanto se había excedido. Yo creo que yo aplico ese criterio, porque estoy convencido de ese criterio, porque me parece que es un criterio razonable. Es cierto que Venezuela tiene una constitución muy diferente a la que tiene el Uruguay. También es cierto que esa misma constitución venezolana ha sido una y otra vez violentada por el poder ejecutivo venezolano.
Está muy claro lo que dice Fernando. A mí lo que me llama la atención es que mucha gente se ponga purista y diga acá, bueno, primero hay que suspender, ver si lo van a suspender. Cuando Uruguay ha bloqueado sistemáticamente, o no ha acompañado por lo menos, todas las ideas que hubieron de considerar seriamente la situación de Venezuela. No precisamos poner el ejemplo del hijo adoptivo de Mujica, Almagro. El hombre que él encontró por el mundo, dijo que era el mejor canciller que existía, y de la mano recorrieron muchas cosas, y entre ellas su apoyo a Venezuela. Almagro, cuando llega allá, mira las cosas con otra óptica o con otro interés. Almagro no sé. se opuso a la entrada de Venezuela, y la frase de lo jurídico y lo político estaba dirigida a Almagro. Sí, Mujica. Sí, pero no renunció a Almagro, ¿no? Bueno, Pero se no quedó, renunció, se avaló y se aceptó. quedó. Ahora quiere reivindicarse, decir, bueno, se acabó, señores, terminemos con lo político, pero no pudo. Y recibió una cachetada de Mujica, que directamente lo echó de su sector y le dijo, conmigo acá basta y demás y demás. O sea, son fuerzas del Uruguay y no específicamente del gobierno del Frente Amplio como tal. Es, reitero, el MPP, Mujica y su gente que están contra todo lo que pueda significar que se analice una realidad de Venezuela que no admite ya más disculpa o excepción. Ya sea en el ámbito del Mercosur o ya sea en el ámbito de la OEA, hay normas muy precisas que permiten, no por una variable, por dos o por tres, considerar que en Venezuela hoy hay una violación del orden jurídico que amerita su suspensión como miembro de estos organismos. Hay que hacerlo, correspondería hacerlo. Argentina, ya él, no sé por qué juega esta carta de la manera que la juega, pero Uruguay tiene una posición infame. Lamentablemente la de Uruguay es una posición infame. Cobijando a Maduro, apoyando a Maduro en definitiva, dando el espacio a Maduro, lo que está haciendo es increíble. Y además, cuando en este momento nos hablan de enormes dificultades y de problemas y de todo tipo, y que la salida está por el lado del acuerdo con la Unión Europea, todos sabemos que la Unión Europea ya dijo, me sientan a Maduro en la mesa y me voy. No lo dijo. Lo dijo entre telones que se manejan. No va a ser un buen interlocutor, o sea, pero no lo dijo. Vas a ver que no se va a sentar con Maduro. No se va a sentar con Maduro. O sea que estamos perjudicando uno de los instrumentos por los cuales venimos trabajando para bien o para mal y con expectativas o no, según lo que decía Mercader, hace muchos años. ¿Viste que sobre ese y hoy punto, que parecía que podía llegar, no, nosotros nos abrazamos a Maduro. Sobre ese punto, Búsqueda, en la nota que tiene sobre este tema hoy, informa que Uruguay está buscando una solución elegante que permita dar la presidencia del Mercosur a Venezuela sin complicar el funcionamiento del bloque. Y una parte de esa solución implica que las negociaciones con la Unión Europea sigan cabezándolas Uruguay. Uruguay quiere superarse a sí mismo, porque antes priorizaba lo político y lo jurídico. Con esta solución desprecia lo jurídico y lo político, las dos cosas. No es jurídico lo que está proponiendo, lo elegante no es lo que corresponde hacer, pero tampoco es político. Acá no hay un interés del gobierno uruguayo, no hay un interés del doctor Tabaré Vázquez o de Lin Novoa. Este es el corset que le pone Mujica al gobierno, tengámoslo claro. Cerramos con Fernando y nos vamos para el otro tema. Yo extrañaba las menciones permanentes a Mujica de Carlos, por eso le di la bienvenida, porque siempre es un aire fresco acá. Lo tenía presente, por eso me sobrecargué en el tema. Me imagino en el avión de vuelta ya pensando. No, yo lo que quiero decir muy brevemente es que tampoco vendamos ilusiones. Es decir, yo insisto, el acuerdo con la Unión Europea, que como bien decía Antonio, tiene muchos años, tiene obstáculos muy difíciles de superar. Por ejemplo, los sectores agrícolas de diversos países, sobre todo de Francia. Ahí no tiene nada que ver Maduro. Está bien, Maduro puede pero le estamos sumando uno ahora. Le estamos sumando uno, bueno, que yo creo que no se lo debemos sumar. Ahí está el tema. Ahora, yo lo que insisto es, lo que dije al principio, lo que repitió Esteban, lo que hay que discutir es la situación en Venezuela. Pero el Frente Amplio no quiere. No, eso no es cierto. No quiere el Frente Amplio. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que se va a convocar a una discusión del Mercosur donde va a estar el tema de Venezuela inexorablemente. 9:33.